Un millonario llegó a casa sin avisar y se quedó helado al ver lo que la empleada le estaba haciendo a su hijo. La casa estaba en silencio. Demasiado silenciosa para una mansión que normalmente se llenaba con el suave murmullo del personal, moviéndose por sus amplios pasillos. Denise cambió la cesta de la ropa de una cadera a la otra, equilibrándola con cuidado mientras escuchaba cualquier señal del bebé. Llevaba años trabajando como empleada doméstica en casas de ricos, pero esta se sentía diferente. La finca de los Whitman era más que mármol pulido y habitaciones perfectamente decoradas. Era un lugar donde se había encariñado con el latido más pequeño que había en su interior, el pequeño Ethan. Ethan tenía 8 meses, estaba lleno de curiosidad y ya gateaba más rápido de lo que ella tardaba en doblar un juego de sábanas. Esa mañana, lo había puesto sobre una manta suave en un rincón del cuarto de la lavandería mientras trabajaba. Tenía un montón de juguetes cerca, pero como a cualquier niño, lo que más le fascinaba eran las cosas que no estaban destinadas para él. Los brillantes botones de la lavadora, la ventana redonda que reflejaba su propia cara sonriente. Denise se inclinó sobre la cesta, negando con la cabeza y con una sonrisa, cuando lo oyó balbucear. «¿En qué te has metido ahora, pequeño hombrecito?», murmuró. Cuando se giró, su corazón dio un vuelco. Ethan se había acercado sigilosamente a la lavadora de carga frontal, sus manos regordetas presionando contra la fría puerta de metal. Antes de que pudiera regañarlo, intentó levantarse, riéndose de su reflejo. La máquina estaba apagada, desenchufada, segura. Denise lo había comprobado antes, como siempre hacía. Aún así, cuando Ethan resbaló ligeramente y casi se cayó hacia adelante, ella corrió por la alfombra y sujetó su pequeño cuerpo antes de que pudiera golpearse la cabeza. Él gritó de alegría, pensando que era un juego. Sus bracitos se estiraron hacia adelante y, en el barullo del momento, su torso se deslizó parcialmente dentro del amplio y vacío tambor de la lavadora. «¡Dios mío!», jadeó Denise, riendo nerviosamente, con una mano agarrando su cintura y la otra sujetando la puerta para que no se cerrara. Ethan volvió a chillar, esta vez de pura alegría, pateando con las piernas como si hubiera descubierto el mejor escondite del mundo. Su risa llenó el cuarto de la lavandería, brotando tan fuerte que casi ahogó el latido acelerado de su propio corazón. Tiró suavemente de él para sacarlo. «¡Qué niño tan travieso!», dijo, sonriendo a pesar de sus nervios. «¿Intentas sacarme canas antes de tiempo?». Las manos regordetas de Ethan se aferraron a su brazo. Su cara resplandecía de felicidad. Para calmarlo, ella hizo muecas exageradas, fingiendo hacer fuerza como si la lavadora intentara comérselo. Ethan gritó de risa, seguro en sus brazos en todo momento. Para Denise, era un acto de equilibrio que conocía bien. Mantener a un niño entretenido mientras lo mantenía alejado del peligro. Había criado a 3 hermanos menores. Había trabajado como niñera antes de ser empleada doméstica. Entendía a los bebés mejor que sus padres distraídos. Esto no era un peligro, ni una crueldad. Solo un momento de alivio. De mantener feliz a un niño inquieto mientras terminaba el interminable trabajo de mantener impecable la casa de un millonario. Pero el destino tiene su forma de torcer incluso la escena más inocente. El sonido de una puerta abriéndose la sobresaltó. Unos pasos pesados resonaron por el pulido suelo del pasillo. Denise se quedó helada, con Ethan todavía riendo contra su pecho. Se giró hacia la puerta justo cuando apareció una figura alta, Charles Whitman, el dueño de la casa, que volvía horas antes de lo esperado. Había estado fuera por negocios durante casi 3 semanas, viajando entre ciudades y salas de juntas, un hombre consumido por tratos y plazos. Hoy, había decidido no avisar, queriendo ver por sí mismo cómo funcionaba la casa en su ausencia. Lo que vio al entrar lo dejó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par. La escena ante él parecía completamente equivocada. Su único hijo, a medio meter en una lavadora, su empleada, inclinada sobre él, sosteniendo al niño y riendo.
La alfombra bajo sus pies parecía el escenario de alguna pesadilla. ¿Qué es esto? La voz de Charles sonó como un látigo. Se abalanzó hacia adelante, sus zapatos pulidos golpeando las baldosas, su rostro contraído por la incredulidad y la furia. Denise retrocedió un paso, apretando a Ethan con más fuerza contra su cuerpo. El bebé, sintiendo el cambio de tono, dejó de reír y gimió suavemente. «Señor, no es lo que parece». La voz de Denise temblaba, pero su agarre era firme. Protegió a Ethan instintivamente, meciéndolo con suavidad. Estaba jugando. Gateó hasta aquí por su cuenta. Le juro que la máquina está apagada. Yo nunca, nunca. Los puños de Charles se cerraron a sus costados. Su respiración era pesada. Su corazón retumbaba con el miedo que todo padre conoce demasiado bien, un destello de las peores imágenes nublando su mente. ¿Metiste a mi hijo ahí dentro?, exigió, su voz resonando contra las paredes. Denise negó con la cabeza furiosamente, con los ojos húmedos. «No, no, señor. Él gateó, se resbaló. Lo atrapé antes de que se hiciera daño. Está a salvo, se lo prometo, está a salvo». Sostuvo a Ethan más cerca, la mejilla del niño presionada contra su hombro, su pequeña mano ahora agarrada a su uniforme. Charles se detuvo a solo unos metros, con la mandíbula apretada, todo su cuerpo temblando con la tormenta que llevaba dentro. La miró a ella, al bebé, a la boca abierta de la lavadora. No sabía si creerla o explotar con la rabia de un hombre que se sentía traicionado en el lugar donde debería sentirse más seguro. «Dime», dijo finalmente, su voz más baja, más dura, cortando el silencio como un cristal. «¿Qué estabas haciendo exactamente con mi hijo?» Se le hizo un nudo en la garganta. Aún así, habló. «Señor, por favor, tiene que creerme. Estaba jugando cerca de la lavadora, lo vigilaba todo el tiempo. Intentó levantarse y resbaló. Su cuerpo se deslizó parcialmente hacia adentro antes de que pudiera atraparlo. Lo sostuve todo el tiempo. Nunca lo solté. Se rió porque lo convertí en un juego para que no llorara». «¿Crees que esto es gracioso?», preguntó bruscamente. Su voz se quebró, pero la ira en ella era real. «¿Crees que la vida de mi hijo es algo con lo que bromear? ¿Sabes lo que vi cuando entré aquí? Vi a mi hijo metido en una máquina como si...». Sus palabras se cortaron, como si la imagen en su mente fuera demasiado horrible para expresarla. Denise negó con la cabeza. Las lágrimas corrían libremente ahora. «No, señor, no es una broma. Le juro que nunca le haría daño. Amo a este niño como si fuera mío. Usted está fuera tan a menudo. Soy yo quien lo mece cuando no puede dormir. Soy yo quien le da de comer cuando llora por la noche. Él me conoce, confía en mí. ¿Estaría aferrado a mí ahora mismo si alguna vez lo hubiera puesto en peligro?» Charles vaciló. Sus ojos se movían entre el rostro de ella, surcado por las lágrimas, y el pequeño cuerpo de su hijo, acurrucado de forma segura en sus brazos. Ethan gimió de nuevo. Luego levantó la vista con grandes ojos húmedos y extendió una manita hacia su padre. El gesto rompió algo dentro de Charles. Se adelantó, tomó al niño de los brazos de Denise y lo abrazó con fuerza contra su pecho. Por un momento, el cuarto de la lavandería quedó en silencio, excepto por los suaves sollozos de Ethan. Charles hundió el rostro en el cabello de su hijo, inhalando su calor, estabilizando su respiración. Luego, lentamente, sus ojos se levantaron de nuevo hacia Denise. ¿Me estás diciendo que él se metió en esa máquina por sí mismo? Su voz seguía siendo dura, pero más baja ahora, inquisitiva. «Sí», dijo Denise con firmeza. «Lo saqué en el segundo en que sucedió. La lavadora está desenchufada. Lo compruebo cada mañana antes incluso de dejarlo gatear por aquí. Estaba a salvo, se lo prometo». Se secó las mejillas, forzándose a mantener su mirada a pesar del temblor de su cuerpo. Parecía peor de lo que era, pero moriría antes de permitir que algo le pasara. Charles la estudió. Quería seguir enojado,
Era más fácil que admitir que su miedo se había apoderado de él. Pero cuanto más la miraba, más difícil se hacía ignorar la verdad. Ethan no lloraba porque le tuviera miedo a ella. Se había estado riendo. El niño confiaba en ella lo suficiente como para encontrar alegría, incluso en un momento de torpeza. Y en la mente de Charles parpadeó la cruda realidad. Él no había estado allí, ni para la caída, ni para la risa, ni para la mayoría de los momentos que definían la joven vida de su hijo. Viajes de negocios, tratos, cenas. Eso había sido lo primero. Denise había sido la que llenaba los vacíos. Dejó escapar un lento y tembloroso suspiro. «Tienes razón», admitió con voz ronca. Se veía terrible. «Dios, Denise, no sabes lo que pasó por mi mente cuando lo vi ahí dentro». Cerró los ojos brevemente y luego los abrió de nuevo. «Pero te creo. Te creo». El alivio invadió a Denise con tanta fuerza que sus rodillas casi cedieron. Apoyó una mano en la lavadora para mantener el equilibrio, susurrando: «Gracias, Señor». Charles miró a Ethan, que se había calmado en sus brazos. El niño se estiró de nuevo hacia Denise, haciendo un sonido suave que era más que un gemido. Era una llamada. Charles dudó, luego se acercó, permitiendo que Ethan se estirara hasta que Denise pudo tomar su pequeña mano. El niño sonrió a través de sus pestañas húmedas, tendiendo un puente en el espacio entre ellos. La tensión en la habitación se disipó. La voz de Charles se suavizó por primera vez en todo el día. «Lo has cuidado como una madre, ¿verdad?» Denise bajó la mirada. «He hecho lo que cualquier mujer con corazón haría. Él necesita amor, y yo le doy todo el que tengo». Charles tragó saliva, con emociones que no esperaba surgiendo en su pecho. Durante años, había pensado en el personal como empleados, nada más. Pero allí de pie, con su hijo buscando a una mujer que no estaba unida a él por sangre o dinero, sino por amor, Charles se sintió humilde. «Te debo más que un salario», dijo en voz baja. «Te debo mi agradecimiento». Denise negó con la cabeza, todavía agarrando la pequeña mano de Ethan. «Solo prométame que estará más aquí, señor. Él necesita a su padre». Las palabras lo golpearon más profundamente que cualquier acusación. Charles asintió lentamente, el peso de la verdad asentándose sobre sus hombros. «Tienes razón», susurró. «Sí que me necesita». En la quietud del cuarto de la lavandería, el millonario, la empleada y el niño permanecieron juntos, un triángulo improbable sostenido no por la riqueza, sino por el frágil y poderoso vínculo de la confianza. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle un pulgar arriba y presionar el botón de suscripción para más relatos emotivos, dramáticos e inesperados. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta saber de todos ustedes. Hasta la próxima, sed amables, mantened la curiosidad y seguid mirando.